En este video vamos a ver cómo compilar el sistema para restaurantes en Android. Yo ya lo tengo aquí en código restaurante.zip, me lo acabo de pasar. Bueno, antes que nada, recordemos que estoy usando Termux en Android y que probablemente esta versión no sea compatible con varios dispositivos. Lo que pasa es que cada teléfono trae su propia arquitectura. Algunos son ARM versión 7, otros son otras versiones que no son ARM versión 7. Son, digamos que distintas, ¿no? Así como lo de 32 y 64 bits, pero digamos que en móviles. Entonces, cuando yo compilo para un procesador, pues no puedo compilar para otros procesadores, o bueno, no he investigado a fondo. Entonces va a funcionar, digamos, dicho de manera muy simple, este sistema va a funcionar en aquellos teléfonos que tengan la misma arquitectura que la que tiene mi teléfono actualmente. Ya, por ejemplo, si tú quieres que se compile en tu teléfono, necesitas obtener el código fuente y compilarlo por ti mismo, así como lo voy a hacer en este video. Y por cierto, cuando digo que es distinto, las arquitecturas, eso no quiere decir que solo mi teléfono sea compatible y todo el resto de teléfonos del mundo no sean compatibles. Quiere decir que hay cierto porcentaje que sí será compatible y cierto porcentaje que no será compatible. Entonces, eso ya depende de cada quien, ¿no? Ya depende del teléfono y no puedo, digamos, comprar un teléfono con cada procesador que exista porque no me saldría, bueno, a mí no me beneficia nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Como bien lo digo en los posts donde hablo sobre el sistema, necesitamos un compilador de Go y un compilador de C. Entonces, yo ya me instalé Termux, ya le di el permiso de almacenamiento, todo eso, ¿no? Te voy a dejar en la descripción por si no lo tienes, cómo instalarlo y todo eso. Entonces, ya lo tengo aquí. Primero voy a hacer un package de update. Vamos a poner package upgrade. Eso es solo para que se actualicen las cosas y todo eso antes de que empecemos, ¿no? Yo tengo varias cosas instaladas. Obviamente en este caso tú no necesitas tener todas esas cosas. Yo solo estoy actualizando mis paquetes y todo eso, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ok, ya quedó. Bueno, como estaba diciendo, entonces ya actualicé todo. Y ahora bien, voy a probar. Vamos a ver para empezar. Voy a acercar esto. Vamos a ver para empezar qué versión de TDC tengo. Le voy a dar GSC-V y le va a salir la versión 16.0.2. Entonces ya lo tengo. Si por ejemplo saliera algo como voy a ejecutar un comando que no existe, entonces aquí por ejemplo ya me está diciendo no command found, did you mean? Eso quiere decir que no tienes instalado el compilador de C, ¿no? Ok, en este caso se instala con CLang. Y por otro lado vamos a ver Go version. Y ya me está dando la versión de Go que tengo, que es para ARM64, ¿no? Ahora, si no existiera, se instala con package install Go. Golang, me imagino. Ok, porque ya lo tengo, ¿no? Ok, ya lo tengo instalado y todo bien. Bueno, entonces ya lo tengo, ya tengo los dos. Ahora sí, aquí voy a limpiar la pantalla. ls y aquí tengo código-restaurante.zip. Voy a crear una nueva carpeta. Voy a mover el código de esa carpeta. Voy a desempaquetarla ahora sí. Voy a limpiar. Vemos que hay y ya lo tengo. Voy a remover el zip. Y ya aquí está. Ahora bien, aquí hay una cosa muy importante. Recuerda que yo siempre te digo, bueno, en los tutoriales que pongo digo, solo necesitas el compilador de C y de Go. Pero por ejemplo, el código de restaurante también necesita que se compile su lado del cliente. Y una vez que compilaste el lado del cliente, debes ir al servidor
y generar la suma de verificación de los archivos para evitar que se modifiquen los archivos del lado del cliente. Es decir, estos archivos de dist, estos de index.js, etcétera, estos ya fueron generados, yo los generé con Windows. ¿Por qué? Porque sería, digamos, una pérdida de tiempo que yo instale Node, que es posible, es totalmente posible y es compilable aquí en Android, pero sería una pérdida de tiempo que yo instale Node aquí en Android. Yo ya tengo el código fuente, entonces genero el código del lado del cliente, que sería la carpeta dist, y después de eso también ahí mismo genero la suma de verificación de los archivos y solo me traigo el contenido de API. Entonces de este modo, por ejemplo, ya tengo la carpeta dist completa. De hecho, por ejemplo, esa la puedes generar en cualquier otro lugar y traerla para acá. Bueno, entonces me salgo, bueno, me voy a un directorio arriba y ahora voy a entrar a API. Aquí tenemos todos los archivos que conforman al programa. Entonces, por ejemplo, por acá voy a buscar el archivo. Es que no recuerdo si es checksum archivo o es verificación de archivos, pero vamos a ver el de checksum. En este caso, por ejemplo, si es este, fíjate que ahí ya tiene la ruta relativa de dónde está el archivo del lado del cliente y cuál es su suma de verificación. Esto es para evitar que se modifique algún archivo de la interfaz del lado del cliente. Eso va, digamos, antes de servir el archivo, Golang verifica si es el archivo original que nosotros le dijimos. Por eso es que recomiendo ir a Windows, compilar al lado del cliente, después también agregar la suma de verificación de cada archivo. Ya existe un script de Python que hace eso, que se llama, me parece, empaquetar. Entonces con eso lo podemos hacer. Entonces ya tenemos las dos cosas. Tenemos la carpeta dist y tenemos esas sumas de verificación en checksum archivos. Y ya tenemos aquí el código de la API, ¿no? Entonces vamos a compilar. Te repito, antes de eso necesitamos GSC-V. Bueno, eso solo para ver la versión. Ya la tenemos, no importa la versión. Bueno, sí importa, porque te puedo garantizar que, por ejemplo, funciona en esta versión, en la 16.0.2. Obviamente, tal vez cuando tú lo instales, en caso de que lo instales, va a existir la 17, la 16.5, etcétera. No cambian muchas cosas entre versiones. Y bueno, para Go tengo esta. Entonces voy a ejecutar Go build. Fíjate que estoy en la carpeta API. -tags. Producción, y vamos a ver cuánto tarda. Vamos a ver si me da un error, no importa, vamos a solucionarlo. Para empezar, empezó a descargar los archivos, ¿no? Las dependencias de Golang. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar. Va a descargarlas y aparte de eso va a compilar la librería de SQLite y va a compilar también el programa por primera vez. Este proceso puede ser muy tardado, también depende del poder de procesamiento de tu teléfono o de tu tableta, ya que esto igualmente funciona. Donde sea que tengas Termux y tengas compilador de Go y C, va a funcionar. Ok, y aquí ya me dio de nuevo el control de la terminal, digamos, y vamos a ver qué hay de nuevo. Si te fijas, ya existe un archivo llamado sistema-restaurante. Voy a ejecutarlo. Voy a poner punto barra sistema restaurante y ya empezó. Vamos a ver qué pasa, porque al parecer no se inició. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a revisar el log. Entonces vamos a hacer un cat 2000 y bueno, aquí ya me está dando un problema. Ok, mira, que bueno, aquí ya me está dando un problema porque se me olvidó un paso. Recordemos que una vez que compilamos el sistema, junto al ejecutable debe existir la carpeta dist. Entonces vamos a ver, vamos a mover sistema restaurante. Recuerda que este es el ejecutable que ya compilamos. Demonios, no es así. mv sistema restaurante a una carpeta arriba con punto barra. Ahora vamos de nuevo a una carpeta arriba, ls. Y ahora ya tenemos, recordemos, en API está el código. Antes ahí estaba el ejecutable sistema restaurante. De hecho, si le haces un file a sistema restaurante, te va a decir que
es compilable y es para ARC64, etcétera, ¿no? Ahora, estaba ahí ese archivo en API. En API recordemos que tenemos el código, ya sacamos ahí sistema restaurante, y en dist tenemos el código que ya nos lo copiamos ya compilado desde Windows. Ahora bien, entonces voy a ejecutarlo de nuevo y vamos a ver qué pasa. Y ahí ya me quitó el control de la terminal, digamos. Esa es una buena señal, porque ya está iniciado, ¿no? Entonces, voy a dejarlo así, lo voy a minimizar. Recordemos que en este caso, por ejemplo, para Termux no es tan fácil instalar el programa así como en Windows, que creo un instalador y se instala y listo, le da siguiente. Aquí, como la aplicación no es nativamente para Android, necesitamos ciertos pasos, porque necesitas para empezar instalar Termux, luego instalar los compiladores, luego compilar y luego abrir el navegador. Entonces se quitan varias cosas, digamos, fáciles, ¿no? Así que bueno, lo dejamos así, lo dejamos minimizado y vamos a nuestro navegador favorito. Vamos por acá y vamos a abrir esa pestaña, pero te voy a decir bien cuál es. Ya estoy en localhost 5000, pero si te fijas me está dando el problema de que me dice que hay un error, etcétera, ¿no? Ahora bien, no debemos entrar solo a localhost 2.5000. Recuerda que 5000 es el puerto. Debemos entrar aquí en /public. Vamos, la dirección completa sería esta. Localhost 2.5000 /public /. Esto después del gato, después del numeral o de la almohadilla o como le llames, no es necesario. De todos modos te la voy a dejar en la descripción para que tú puedas copiarlo. Es importante que lo coloques así. Si te da un error 404 o cosas de esas, es porque o estás escribiendo mal la dirección o el puerto ya estaba ocupado o no has iniciado el servidor, etcétera, ¿no? Debe estar aquí Termux, debe estar ejecutándose y diciendo, escuchando en http localhost 2.5000. Entonces vamos acá y aquí ya lo podemos empezar a usar normalmente. Poner y la poderosa 123 y ya ingresé y ya aquí ya puedo empezar a trabajar. Ya, pero por ejemplo puedo ir a crear una mesa 1 junto al baño, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Y ya también, por ejemplo, puedo crear una categoría postres, guardamos y ya luego puedo ir a platillos y ya crear un nuevo platillo y bueno, todo eso, ¿no? Bueno, ya podemos empezar a crear un nuevo platillo y todo eso. Eso ya tiene que ver más con el uso del sistema dentro de... ya lo subí a otro tutorial y todo eso, ¿no? Pero ya viste que ya compilamos perfectamente. Abrimos de nuevo Termux. Detenemos con control C. Ingresamos y ya no nos va a dejar entrar. Entonces eso está bien, eso está correcto. Volvemos a iniciar el servidor. Y ya quedó otra vez y nos vamos acá. Actualizamos y ya, y ahí van a seguir los datos. Van a seguir, por ejemplo, las mesas. Ahí está la mesa 1 que registramos hace un momento. Y el sistema va a funcionar exactamente igual que en todas las plataformas, ¿no? Obviamente, si tú haces un cambio, tienes que volver a compilar en el lado del cliente. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que, bueno, si tú estás viendo este video es porque tienes el código fuente. Entonces, si tú tienes el código fuente, te recomiendo que compiles en Windows y hagas tus pruebas en Windows. Y cuando digas, ok, ya estoy bien, entonces compilas en Windows el lado del cliente, copias toda la carpeta API ya con la suma de verificación calculada, o si quieres desactiva la suma de verificación si se te hace complicado eso, y después vienes acá, compilas, viste que yo no toqué dist, o sea la carpeta dist no le modifique nada ni nada, y de hecho no se debe tocar porque digamos que se ensucia y ya luego ya el programa dice que pues no es el archivo original, ¿no? Entonces así es como funciona y ya si tú lo quieres distribuir, entonces ya simplemente necesitas distribuir, que sería el programa de sistema-restaurante, el ejecutable y la carpeta dist. Eso es todo lo que necesitas.
Y ya aquí, por ejemplo, ya el sistema ya creó la base de datos, ya creó un log, creó la carpeta de fotos platillos, etcétera. Eso ya es propio del sistema, pero solo para distribuirlo solo necesitas fotos platillos y sistema restaurante. Entonces, así es como se compila en Android, muy fácil. Todo depende también del poder de procesamiento de tu teléfono y todo eso, pero tú dale su tiempo y en algún momento se va a poder. Entonces, en resumen, es descargarte Termux, eh, descargarte el compilador de Go, descargarte el compilador de C, copiar el código con el método que tú prefieras, moverlo, digamos, a la carpeta de Termux, en donde esté, porque, por ejemplo, yo estoy en data.com.termux files home restaurante, pero para copiar, por ejemplo, del almacenamiento interno del teléfono, debemos ir a la ruta store barra emulated o como se diga, barra 0. Y ahí está, sería así para ir en mi caso. Y obviamente tendrías que buscar la documentación, que yo creo que para todos los teléfonos es lo mismo. Entonces, así puedes navegar a tu almacenamiento interno y ya de ahí puedes copiar a la carpeta de Termux. Por ejemplo, si tú lo tuvieras en storage later barra 0 barra codes.zip, lo puedes copiar. No es con CD. Vamos a copiar con P. Y ya, por ejemplo, ¿dónde está ese símbolo? Aquí está. Entonces con eso estarías copiando el archivo code.zip, en la carpeta home, por ejemplo, ¿no? Le voy a dar, pero me va a decir que no existe el archivo code.zip, porque sí es cierto, no existe. Ahí me dice que no existe ese archivo, ¿no? Pero obviamente si tú lo tuvieras ahí, pues ahí lo podrías copiar, ¿no? Y obviamente existen miles de formas de copiar el código, pero lo tienes que tener en la carpeta de Termux, que sería en data.com.termux barra files barra home. Entonces yo recomiendo abrir Termux y copiarlo de ahí desde el almacenamiento. Es decir, abres Termux y copias desde aquí, así con el comando que yo lo hice. Si tú te vas no vas a encontrar, me parece, no se puede, digamos que explorando tu teléfono con un explorador de archivos, no se puede copiar el archivo, tienes que meterte a la aplicación. Bueno, así es como funciona. Y entonces ya con eso ya tienes para compilar el sistema de restaurante en Android. Como viste, funciona perfectamente.